la invitación que me hicieron, y a Conciencia Nacional y a la UPAEP, que también, pues, ahora yo también soy parte de la UPAEP, gracias al doctor Madrazo, que también somos buenos amigos, y también con Cristian, que somos amigos en común. Bueno, yo voy a revisar más o menos cómo estaba el contexto de este amparo en revisión, y voy a hacer algunos comentarios también de fondo, porque si bien ya dieron la parte histórica y hacia dónde vamos, hay algo bien importante: hacia dónde vamos a ir a partir de hoy, porque hay acciones de inconstitucionalidad sobre el derecho a la vida de 3 constituciones, ¿verdad? Y eso, pues, sí o sí se tienen que pronunciar sobre el fondo. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, es muy importante ver, ¿verdad?, que pues, realmente tiene que haber una pericia jurídica por parte del juez, ¿verdad?, técnica y formal, para poder llegar a una conclusión sobre esa situación. Entonces, yo hoy voy a empezar principalmente a iniciar unos comentarios de forma y luego de fondo sobre este proyecto de resolución. Primero que nada, y es algo que a mí me preocupa, es que citan, por ejemplo, un caso que es de un tribunal con fuentes académicas, ¿no? Y eso realmente no debe de llevarse a cabo por un tribunal, mucho menos constitucional, ¿no? Después, pues, modifican incluso el sentido de la fuente de donde están surgiendo el proyecto. Es de ver que citan al Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la observación general 14, donde dice que en virtud de la interpretación evolutiva, ¿verdad?, habla sobre el derecho hacia dónde tiene que ir con el tema del aborto. Sin embargo, ese comité jamás ha establecido el criterio de la interpretación evolutiva. Eso lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se puede revisar incluso en la fuente que ellos mismos citan, que no es la correcta. Posteriormente, ponen que eso yo creo que es peor, un artículo inexistente dentro de la misma proyecto, ¿no? Ponen que la cita del artículo 2, inciso F y G, así como el 7, inciso E de la Convención Belém do Pará, cuando la Convención no tiene incisos F y G, ¿no? Posteriormente, ¿verdad?, hablan de que el Consejo de Derechos, o sea, de que establece la CEDAW, ¿verdad?, genera jurisprudencia. Pues no es así. Los únicos que generan jurisprudencia son los tribunales. En este caso sería el Tribunal Nacional, el Tribunal Europeo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es importante verlo porque este comité de la CEDAW no puede crear jurisprudencia. Entonces, todo esto, pues realmente son errores de forma, pero en el contenido, pues realmente se establece que no hubo una pericia técnica, principalmente de revisión. Sobre el fondo, bueno, es muy importante el fondo porque entonces no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Si realmente no tiene realmente un contenido congruente, armónico, sistemático, sobre dónde quiere llegar esta resolución. Bueno, a mí me encanta ver, incluso lo veo con mis alumnos, que citan a la Corte Interamericana en sus jurisprudencias de una forma realmente increíble, hasta se las aprenden de memoria, pero están descontextualizando una jurisprudencia, ¿no? Citan Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que además es, yo creo que la más citada en estos temas, porque más información tiene, que más adelante lo diré. Cuando esta jurisprudencia de la Corte Interamericana habla de autonomía reproductiva,
y es sobre fertilización asistida, no aborto. Luego citan el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, cuando se refiere a una persona con orientación sexual homosexual y no trata sobre la realización de ningún aborto, ¿verdad? Y por último, citan el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, que habla sobre libertad, integridad personal y sexual en contra de la tortura sexual y no trata sobre aborto. Entonces yo creo que también uno tiene que ser cuidadoso de qué está uno citando y la verdad eso pierde certeza jurídica. ¿Qué más pasó en este proyecto? Bueno, establecen en primer lugar que esto es muy congruente dentro del derecho internacional de los derechos humanos porque hablan que ningún soft law es vinculante, ¿no? Hablando de las observaciones principalmente y las recomendaciones que hace la CEDAW, ¿verdad? Y que incluso también la CONAVIM, ¿verdad? Sin embargo, después rompe con la lógica jurídica al justificar esos argumentos con el mismo soft law que previamente había dicho que no era vinculante, ¿no? Entonces crea una ambigüedad en el proyecto y violando un principio de congruencia. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Voy a aclarar un poco el tema del soft law, ¿no? Y que quede un poquito más claro, ¿no? El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forja la expresión básica de las fuentes del derecho internacional y se puede vincular y precisar con la Convención de Viena sobre Tratados. Primero tenemos jus cogens, ¿no? Que es las normas imperativas del derecho internacional, ¿verdad? Que son obligatorias a nivel internacional para todos los países. ¿Y qué creen? El derecho a la vida es jus cogens, ¿no? Eso es muy importante, así como en el no discriminación o inclusive el que la tortura no se puede aplicar ni justificar por ningún medio. Después sigue el hard law. Este quiere decir el derecho duro, fuerte, rígido, ¿eh? Que es el vinculante y obligatorio, que tiene que tener un tratamiento, realmente un procedimiento democrático internacional para realmente adquirir el compromiso de un tratado, un convenio o un pacto, que deben estar ratificados, ¿verdad? Tal como incluso lo tenemos en México con el artículo 1 y 133 constitucional, y que además eso crea realmente un compromiso internacional, ¿no? Y por último queda el soft law, ¿no? Que es flexible, blando, no vinculante, donde entran recomendaciones y observaciones que pueden hacer un relator o puede ser un grupo de expertos, donde su posicionamiento no puede ser vinculante, ¿no? Porque incluso se pierde con un acto democrático y de soberanía con el tema del compromiso que se puede tener con un tratado. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que este proyecto en primera instancia señalaba esa precisión, pero después volvía a justificar todo el proyecto con ese soft law. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa a nivel interno? Nosotros tenemos también una forma de regularnos, ¿verdad? Y también de ver cómo es vinculante las normas, tanto nacionales como internacionales. Se llama control de regularidad constitucional y el control de convencionalidad, ¿no? Ex oficio en materia de derechos humanos. Entonces, aquí hablamos de que todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, ¿verdad? El artículo 1 y 133 señalado, así como jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, son en la primera instancia de vinculación. Luego vienen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte. Posteriormente, criterios vinculantes de la Corte Interamericana, donde el Estado mexicano se aparte. Y por último, jurisprudencia con criterios orientadores, pero como señalé, que la cita sea realmente el precedente que realmente pueda justificar al asunto que se está atendiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que pues, realmente no se siguieron realmente criterios, ¿verdad? Y se abusó incluso de este soft law. Bueno, ¿qué otro punto podemos encontrar? Concluye la existencia de discriminación
sin realizar los análisis mandatados por diversos criterios de la misma Corte. O sea, un análisis que tiene que ver principalmente sobre mismos criterios que ha establecido y parámetros la Corte Nacional, ¿verdad? Situación que también lleva con el tema de violencia, ¿no? De género. Pero aún más, fíjense qué interesante, porque la misma Corte Interamericana ha afirmado que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerar ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Entonces, es algo que es un parámetro importante para establecer un criterio sobre un caso en particular, principalmente el tema de discriminación, porque no cualquier acto es discriminatorio. Sin embargo, estamos viendo actualmente, no nada más en México, sino a nivel internacional, que el tema de discriminación lo utilizan realmente como un tema para poder vincular cualquier violación de derechos humanos y discriminación. Y a veces desmedido, incomprensible, sin un criterio racional y proporcional. Situación que también pasó con la sustentación de la violencia de género, ¿no? Ahora bien, sobre el tema de aborto, y viendo ya estos criterios internacionales en materia de derechos humanos, no hay ningún tratado en derechos humanos, ¿no? Ni tampoco que se encuentre en la Constitución que hable sobre un tema sobre que el aborto es un derecho humano, porque además, fíjense qué interesante, crea una antigua al derecho a la vida, que el derecho a la vida es de los del núcleo duro, o sea, ¿qué quiere decir? Pues es el de los más importantes, porque si no hay vida no puede haber otro derecho. Incluso la salud salvaguarda la misma vida, la integridad personal salvaguarda la misma vida, o sea, son derechos incluso derivados de la misma vida, reconocidos de los 30 derechos de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, que también se establece como ius cogens. Y también pierde el criterio de universalidad de los derechos. Un derecho humano tiene que ser universal, ¿sí? Entonces, si se crea un derecho de matar a alguien, como pudiera ser el aborto o la eutanasia, entonces pierde la universalidad, ¿verdad? E incluso el derecho humano reconocido dentro de este criterio. Lo que hay, más bien, son justificantes que se pueden crear o excluyentes también. Otros dicen, bueno, que el derecho a la vida no es absoluto, es cierto, ¿no? Tenemos la legítima defensa, cuando se pone en el mismo criterio dos derechos del mismo peso, que es la vida. Bueno, 6. Parte de la errónea idea que el delito del aborto, porque incluso se encuentra, fíjense qué interesantes, en el libro segundo, título primero, Delitos contra la vida y la salud personal, ¿no? Entonces, para entender esta naturaleza del delito, establece prima facie al sujeto activo como es la mujer embarazada, ¿no? Lo que deriva en la omisión de considerar la vida del nasciturus como bien jurídico tutelado también de la norma penal, de tal suerte que en aquellos casos, ¿no? Incluso la mujer desee llevar a término su embarazo, también se vulnera ese derecho de la mujer, ¿no? Porque puede provocar un aborto no consentido y ya no se debería considerado un delito, ¿no? Entonces, fíjense la gravedad que hay al descontextualizar este delito y su bien jurídico tutelado. Y también, entonces, se pierde, por ejemplo, quien intervenga en un aborto que no quiera la mujer por hombres, ¿no? O por otras personas, ¿no? Y pueden existir, entonces, aquí situaciones que incluso pueden vulnerar situaciones que los estamos viviendo, como son, por ejemplo, la violencia sexual, la trata de personas o la marginación, de lo cual entonces esos famosos derechos humanos perderían un efecto útil, ¿verdad?, sobre la tutela de ese bien jurídico tutelado que es tanto la mujer, ¿verdad?, gestante, como la salud del nasciturus, ¿verdad?, y la protección que se le debe de dar. Pues por eso es importante establecer la situación de cuál es la naturaleza que esté en el Código Penal. Bueno, ya voy llegando al final de mi análisis, principalmente viendo un tema que es a lo mejor
el más interesante y que, como bien dijo la licenciada Celia, no se tocó. Pero esto lo hago ver porque sí lo señalaron en el proyecto. Señala la existencia del derecho a la vida del producto de la concepción, que se encuentra su fundamento en el artículo 29 Constitucional del Estado de Veracruz, ¿no? Sin embargo, dice que no entra al análisis, porque está sujeta a porque no está sujeta a su ponderación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justifican sobre lo que nos señaló el doctor Rigoberto de la acción de inconstitucionalidad 146-147 de 2007, donde actualiza la postura de que las 12 semanas de gestación como válida e idónea para salvaguardar los derechos de la mujer y que es un tiempo previo al periodo fetal. Bueno, estamos hablando de un criterio que se tiene que desprender sobre evidencia y sobre cambios. Incluso la misma Corte Interamericana habla de esa interpretación evolutiva de los derechos. Cuando establecieron las 12 semanas, es un criterio realmente que nunca supimos de dónde lo sacaron por parte de la medicina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el criterio pues, realmente fue para que es el momento donde se le puede realizar el aborto a la mujer y hay menos consecuencias con ella. Entonces jamás se tomó consideración del nacituros. Y dos, hace un argumento ahí, dice que después de las 12 semanas es el tiempo previo al periodo fetal. Y este es un error médico que lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque el feto, incluso como lo dijo Rigoberto, es después de la 8ª semana, como en España. ¿Sí? O sea, empieza a haber aquí un cambio ontológico, biológico, evidenciado por la ciencia, que ya no es un embrión, sino que es un feto. Entonces, ese error que tiene la Corte, pues habla de una realmente, podemos decir, quedándose atrás. Incluso si hablamos de progresividad, faltaría la progresividad sobre la evolución de los tiempos y las transformaciones de la ciencia y la evidencia que está pasando en esta temporalidad de la vida. Entonces es una conclusión que descontextualiza y viola el principio de exhaustividad, ya que a la fecha se pueden señalar algunos otros criterios nuevos, ¿verdad? Primero, el artículo de la Constitución de Veracruz es acorde con el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, parámetro de convencionalidad. Eso es muy importante verlo, incluso tomarlo en consideración para lo que va a venir sobre el derecho a la vida. Después, la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte Interamericana sobre el particular se ha expresado en más de 12 casos, incluso en el año 2012, ha sido reiterada en 2 ocasiones en específico, en casos que ha estimado a los no nacidos como hijos y como bebés. ¿Verdad? En el caso Artavia Murillo, que se acuerdan que señalé previamente, que es uno de los que más citan, y ahorita vamos a ver por qué, porque habla ya en la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana, que es donde habla sobre el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Dice que tiene lugar desde el momento que el embrión se implanta en el útero, ¿no? Que ahí empieza el inicio de la protección de la Convención Americana, que también es un error de la Corte Interamericana de Ciencia. Ya nos lo explicarán incluso en la siguiente sesión, porque lo que está definiendo no es la concepción ni el embarazo. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida, con arreglo a dicha disposición, no es absoluta, ¿no? Sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto y condicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general, ¿no? Aquí hablan incluso un tema muy interesante sobre el tema de la viabilidad, que la ciencia médica cada vez ha avanzado más. O sea, esto es súper interesante. No sé si sabían, pero en el 2018, ya en Tokio, nació el primer niño pesando 268 gramos, ¿no? Y previamente, en el 2000, en Alemania, uno de 300. El caso es que ya casi al 2018, más de 23 bebés que han nacido con un peso de 300 gramos. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia médica está avanzando más por la protección de la vida incluso previo. Pero voy más allá incluso.
Porque si hablamos de fertilización humana asistida y decimos que es una célula, que es cierto, es una célula, pero una célula que tiene un fin. No podemos ser un análisis nada más biologista, ¿no? Teleológico, ¿cuál es el fin? Pues es un ser humano en esa etapa de formación. Bueno, en Estados Unidos, la primera donación de un embrión fue en el 1997. Para el 2010 ya había más de 1000 embriones, ¿verdad? Que bueno, el término está mal, donación, yo diría más adopción, porque se donan los objetos, ¿no? Sería adopción de embriones. Caso que ya se ha extendido en España, en Australia y en otros países del mundo, entonces dándole un valor diferenciado a ese embrión. En esa misma también estableció que para efectos de la interpretación del artículo 4.1, la definición de persona está anclada a las misiones que se hacen en trato respecto a la concepción del ser humano, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la literatura científica. Y entonces, si hablamos de literatura científica, pues todos sabemos desde qué momento inicia la vida de un ser vivo. ¿Y cuál es la carga de la prueba para decir, bueno, y cómo podemos distinguir que es un ser humano? ¿No? Pues a través del ADN, de sus proteínas, o sea, muchos elementos de desarrollo que van distinguiéndolo con otros seres. Entonces, la carga de la prueba la tiene la ciencia basada en evidencia, ¿sí? Y en eso ya no puede haber error, ¿no? Si nosotros basamos que morfológicamente no es un ser humano, pues caemos incluso en un momento histórico del siglo XIX, ¿no? Entonces, actualmente ya la proteómica, la biología molecular, la genética, la biología del desarrollo, pueden establecer criterios en qué momento existe un ser humano, ¿verdad? Y eso amparado a la Convención Americana, donde dice que ser humano y persona son lo mismo. Entonces, eso es la situación de que inicia la vida humana. Y ya nada más para dar el acto de autoridad sobre el tema científico, Nature, en el volumen 418, página 14 a la 15 del 2002, ¿sí? De un metaanálisis, que no quiere decir de un análisis de una persona, sino a nivel mundial, hicieron análisis sobre en qué momento inicia la vida. Esa revista dice que inicia el momento de la concepción. Bueno, en ese sentido, los avances científicos basados en hechos contrastados experimentalmente y demostraciones empíricas van develando la realidad. Muy bonito, los griegos hablaban, ¿verdad?, de cómo se va develando, ¿verdad? Develando es como si tuviéramos una placa de un cuadro y quitamos esa cortina, esa placa, y vemos que está tal cual, estamos develando la realidad, ¿verdad? Y los datos genéticos, inmunológicos, bioquímicos, embriológicos, citológicos, fisiológicos, ecográficos, pueden distinguir que desde la singamia está presente ya una nueva entidad perteneciente a la especie que corresponde a sus diferencias. Entonces, el desarrollo de un individuo es un proceso gradual, continuo e interrumpido, y todo se realiza en el tiempo según un proceso fijado en el programa inicial, el genoma humano. Su interacción con el medio ambiente, que tiene que ser lo más adecuado, correcto, conforme a su naturaleza, que se llama epigenética. Y una vez que ha comenzado ese proceso, no puede ser frenado más que por la muerte. Aquí lo importante en la parte jurídica es la intencionalidad o el abuso que puede haber, ¿no?, de que se lleve a cabo, ¿verdad? Se establece definiciones sobre la misma realidad humana, embrión, feto, niño, niño adolescente, joven o adulto, anciano, pero solo y exclusivamente para determinar un rango de desarrollo dentro del mismo individuo, pero es para establecer un parámetro de estudio, ya que la vida es un continuo y no puede haber un salto ontológico de prehumano a humano y siempre somos lo mismo. Por eso es muy importante distinguir que el derecho no puede determinar la verdad ontológica, lo que es, ¿no? En la medida de los hechos, lo que debe desarrollar es el deber ser, proteger lo que es de esa situación, ¿verdad? Por último, voy a señalar que el Tribunal Europeo no ha citado el tema sobre la vida humana, pero sí ni tampoco promueve el aborto, sin embargo dice que no se puede limitar. Sin embargo, en 2015 el caso contra Italia ya habla que los embriones humanos no pueden ser reducidos a posesiones, ¿verdad? Y hay otros instrumentos de derechos humanos que hablan sobre el tema de la vida.
Y por último señalaré para concluir que en el 2019 hubo una sentencia por el caso de Lula y Nana, dos niñas que fueron manipuladas en los embriones humanos genéticamente, ¿verdad? Y hubo una sentencia en contra del científico que lo hizo, porque incluso ya está dándole reconocimiento y protección a los embriones humanos y a su genoma. Y esto es nuevo, dando a entender que si nos damos a parámetros simplemente jurídicos, ya están analizando lo que la ciencia está estableciendo. ¿Esto por qué lo dejo ver? Porque hay que estar muy atentos de lo que viene con el tema del derecho a la vida en la Corte, que estamos en manos de 11 ministros para determinar esta circunstancia que puede suceder en breve. O llegar en 10 años a la ectogénesis, donde ya la fertilización puede ser extracorpórea y ya no podremos llegar a discutir estos temas, porque están fuera de nuestro alcance para determinar la situación de la determinación de la vida humana intrauterina. Bueno, yo ahí les dejo esa referencia de ese libro y agradezco la invitación y quedo a su disposición para cualquier comentario.